Imaginen estar de pie en las orillas orientales del río Jordán alrededor del siglo XIII a.C., mirando hacia el oeste a través del agua hacia las tierras altas de Canaán. Detrás de ustedes se extienden 40 años de vagabundeo por el desierto. Delante se encuentra una tierra prometida pero ferozmente defendida, una región de ciudades fortificadas, reyes guerreros y pueblos establecidos que no cederán su territorio sin lucha. Según el libro de Josué, es aquí donde los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, se preparaban para cruzar el río e iniciar una campaña militar que supuestamente conquistaría toda la tierra de Canaán en un periodo de tiempo relativamente breve. La narrativa bíblica presenta esta conquista como una serie de victorias militares dramáticas orquestadas divinamente, donde murallas caen milagrosamente, el sol se detiene en el cielo, y ejércitos enemigos son derrotados contra toda probabilidad. Pero cuando examinamos esta narrativa a través de la lente de la geografía militar del antiguo cercano Oriente, cuando mapeamos las rutas descritas contra el terreno real, cuando consideramos las realidades estratégicas que cualquier fuerza invasora habría enfrentado en esta región, emerge un cuadro fascinante y complejo. Lo que están a punto de descubrir es cómo el libro de Josué, cuando se lee con atención a la geografía y la lógica militar, revela tanto sobre las realidades de la guerra antigua en el Levante, como sobre las complejidades de relacionar textos antiguos con historia y arqueología. Esta es la historia de rutas de invasión, fortalezas estratégicas, control de agua, batallas por pasos montañosos, y la pregunta persistente de cómo interpretar una narrativa de conquista, que es simultáneamente específica en sus detalles geográficos y problemática en su relación con el registro arqueológico. El libro de Josué describe la conquista de Canaán desarrollándose en 3 fases principales. Una campaña central que establece una cabeza de puente y divide la tierra. Una campaña sur que somete las ciudades-estado de las tierras altas meridionales y la llanura costera sur, y una campaña norte contra la coalición de reyes del norte liderada por Javín de Azor. Esta estructura tripartita sugiere una estrategia militar coherente en lugar de incursiones aleatorias. Comienza con el punto de entrada más lógico desde el este. Procede a asegurar el corredor central que divide a los enemigos potenciales. Luego sistemáticamente reduce la resistencia sur y norte. Desde una perspectiva de planificación militar, esta secuencia tiene considerable sentido estratégico. La geografía de Canaán habría dictado fuertemente las opciones disponibles para cualquier fuerza que intentara invadirla desde el este. La región está dominada por una cordillera central norte-sur, que forma la columna vertebral de la Tierra. Esta cordillera está flanqueada al oeste por llanuras costeras a lo largo del Mediterráneo y al este por el Valle del Jordán, una depresión profunda que es parte del Gran Valle del Rift africano. El Valle del Jordán en sí está dividido en 2 secciones principales, el Valle superior al norte del Mar de Galilea y el Valle inferior desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto. El terreno es dramáticamente variado, desde las tierras altas montañosas que superan los 1000 metros de elevación, hasta el Valle del Jordán que en el Mar Muerto está 430 metros bajo el nivel del mar, haciéndolo el punto más bajo de la superficie terrestre. Esta topografía dramática creaba corredores naturales y barreras que canalizaban el movimiento militar. Las fuerzas que se movían de norte a sur o viceversa, típicamente seguían la cordillera central o las llanuras costeras, evitando el difícil terreno del Valle del Jordán cuando era posible. Las fuerzas que se movían de este a oeste o viceversa, tenían que negociar pasos montañosos limitados, donde caminos cruzaban las tierras altas. Controlar estos pasos era estratégicamente crucial. Quien controlaba los pasos montañosos podía dictar el movimiento a través de la región, cobrar peajes sobre el comercio e impedir invasiones. Para una fuerza proveniente del este como los israelitas bajo Josué supuestamente lo hicieron, había solo unas pocas rutas prácticas de entrada a las tierras altas de Canaán. La ruta más al norte habría involucrado cruzar el Jordán cerca del Mar de Galilea y ascender a través de los valles hacia la Galilea superior. La ruta más al sur habría cruzado cerca del extremo norte del Mar Muerto y ascendido hacia las tierras altas de Judea. Entre estas estaba una ruta central que cruzaba el Jordán cerca de Jericó y ascendía por el Wadi Kelt hacia las tierras altas centrales cerca de Betel y Ai. Es esta ruta central la que la narrativa de Josué describe usando, y desde una perspectiva estratégica tenía ventajas significativas. El cruce del Jordán cerca de Jericó, descrito dramáticamente en Josué capítulo 3, con las aguas deteniéndose milagrosamente, ocurría en un punto donde el río, aunque sustancial, era vadeable durante ciertos periodos del año. El Jordán no es un río ancho y profundo como el Nilo o el Éufrates. En la mayor parte de su curso es relativamente estrecho, típicamente de 20 a 30 metros de ancho, aunque rápido y con bancos pronunciados.
Durante la temporada de lluvias de invierno y principios de primavera, se hincha con escorrentía de las montañas y puede ser difícil de cruzar. Pero durante los meses secos de verano y principios de otoño, el nivel del agua baja significativamente, exponiendo áreas de grava y haciendo el cruce mucho más factible. El texto bíblico especifica que el cruce ocurrió cuando el Jordán se desborda sobre todas sus riberas durante todo el tiempo de la cosecha, que sería la primavera. Esto parece contradecir la factibilidad natural del cruce, requiriendo intervención milagrosa. Algunos estudiosos han notado que los deslizamientos de tierra ocasionalmente han represado temporalmente el Jordán en su curso superior, deteniendo el flujo río abajo por periodos de horas o incluso días. Tales eventos están documentados en registros históricos del período árabe medieval. Si tal deslizamiento de tierra ocurriera en el momento oportuno, podría ser interpretado como provisión divina por aquellos cruzando, mientras seguía siendo un evento dentro de posibilidades naturales. Una vez a través del Jordán, la narrativa de Josué describe el establecimiento de un campamento base en Gilgal, ubicado en algún lugar de las llanuras de Jericó cerca del río. Gilgal serviría como base de operaciones a lo largo de la campaña central. Desde una perspectiva logística, esto tenía sentido. Estaba cerca del agua del Jordán, en terreno relativamente plano adecuado para un campamento grande, y lo suficientemente cerca de Jericó para monitorear esa ciudad, pero no tan cerca como para ser vulnerable al ataque desde ella. Mantener una base segura con acceso a agua y suministros era esencial para cualquier campaña militar sostenida. La primera ciudad objetivo en la narrativa de Josué es Jericó, descrita como una ciudad fuertemente fortificada cuyas murallas cayeron milagrosamente después de que los israelitas marcharan alrededor de ella durante 7 días, con los sacerdotes tocando cuernos de carnero. Jericó era efectivamente una ubicación estratégicamente crucial. Controlaba el acceso desde el Valle del Jordán a los pasos que ascendían a las tierras altas. Cualquier fuerza que intentara mover números significativos de personas o suministros de las llanuras del Jordán a las montañas tendría que pasar por o cerca de Jericó. Capturar esta ciudad era por lo tanto esencial para asegurar la ruta de invasión. Arqueológicamente, Jericó ha sido excavada extensamente, revelando una larga historia de ocupación que se remonta a más de 10.000 años, haciéndola una de las ciudades más antiguas del mundo. Sin embargo, la evidencia arqueológica del período de bronce tardío, cuando la conquista de Josué tradicionalmente habría ocurrido, es problemática. Las excavaciones de Kathleen Kenyon en los años 50 y John Garstang antes de ella encontraron que Jericó estaba mayormente desocupada o muy escasamente poblada durante los siglos XIV y XIII antes de Cristo. Las fortificaciones masivas que encontraron databan de periodos mucho anteriores. Esta aparente falta de una ciudad fuertemente fortificada en Jericó en el momento de la supuesta conquista ha sido una fuente de considerable debate académico. Algunos estudiosos conservadores han argumentado que la datación de las capas arqueológicas podría necesitar revisión, o que la destrucción violenta de Jericó del período de Bronce Medio podría ser correlacionada con la conquista de Josué si se ajustan las cronologías. Otros estudiosos sugieren que la narrativa de Josué podría preservar memorias de eventos de diferentes periodos combinados en una sola narrativa, o que el relato tiene propósitos más teológicos que históricos. La discrepancia entre el texto bíblico y la arqueología en Jericó permanece sin resolver de manera que satisfaga a todos los estudiosos. Independientemente de estas cuestiones arqueológicas, la lógica estratégica de atacar Jericó primero es clara. En narrativas militares antiguas, se esperaba que las conquistas comenzaran asegurando puntos estratégicos que controlan rutas y acceso al agua. Desde Jericó, la narrativa describe a la fuerza israelita moviéndose hacia las tierras altas hacia su siguiente objetivo, Ai. La ruta habría seguido el Wadi Kelt, un valle estacional que asciende desde las llanuras del Jordán cerca de Jericó hacia las tierras altas centrales. Este wadi proporciona una de las rutas naturales más directas desde el Valle del Jordán a las montañas y ha sido usado como corredor de viaje durante milenios. El ascenso desde Jericó, que está a unos 250 metros bajo el nivel del mar, a las tierras altas cerca de Betel y Ai, que están a más de 800 metros sobre el nivel del mar, involucra una ganancia de elevación de más de 1.000 metros en una distancia relativamente corta. Este es un ascenso dramático a través de terreno cada vez más accidentado. El camino habría sido arduo, especialmente para una fuerza grande que movía personas, animales y suministros. El control del agua habría sido crucial, ya que las fuentes de agua se vuelven más escasas en las tierras altas. La ciudad de Ai, según Josué capítulo 8, estaba ubicada cerca de Betel en la región montañosa de Efraín.
El nombre Ai significa la ruina en hebreo, y los arqueólogos generalmente lo identifican con el sitio moderno de Et Tel. Excavaciones extensas en Et Tel han revelado que fue un centro urbano importante durante el Bronce Temprano, aproximadamente 3000-2400 a.C., pero luego fue abandonado y permaneció desocupado durante el Bronce Medio y Bronce Tardío. Solo fue reocupado en la Edad de Hierro, alrededor de 1200 a.C. o después. Esto plantea el mismo tipo de problema que Jericó. El sitio que los arqueólogos identifican como Ai parece haber sido una ruina desocupada durante el periodo cuando la conquista de Josué tradicionalmente se fecha. Varias soluciones han sido propuestas. Algunos sugieren que Ai no ha sido identificada correctamente y que el Ai bíblico está en una ubicación diferente que aún no se ha descubierto o excavado adecuadamente. Otros proponen que la narrativa de Ai es etiológica, una historia creada para explicar por qué existía un prominente montículo de ruinas en esa ubicación, con el nombre La Ruina, invitando a especulación sobre cómo se volvió arruinado. Y otros argumentan por cronologías revisadas o interpretaciones más matizadas de la evidencia arqueológica. Desde una perspectiva militar estratégica, sin embargo, la ubicación de Ai como se describe en el texto tenía significado considerable. Está posicionada cerca del acceso a importantes rutas norte-sur a lo largo de la cordillera central. Controlar esta área permitiría a una fuerza invasora moverse libremente entre el norte y el sur de las tierras altas, mientras cortaba la comunicación entre ciudades-estado cananeas en diferentes regiones. El relato de Josué describe una estrategia elaborada de emboscada usada para capturar Ai, con una fuerza más pequeña atrayendo a los defensores de la ciudad, mientras una emboscada más grande esperaba para capturar la ciudad desocupada. Esta táctica de fingir retirada para atraer a un enemigo a una posición vulnerable era una estratagema militar común en la guerra antigua, documentada en muchas fuentes del antiguo Cercano Oriente. Después de la captura de Ai, la narrativa de Josué describe el establecimiento de un altar en el monte Ebal y la lectura de la ley a la asamblea de Israel. El monte Ebal y el vecino monte Gerizim flanquean la ciudad de Siquem, que habría estado entre los territorios recién asegurados. Siquem era una ciudad importante estratégicamente ubicada en el paso entre estas dos montañas, controlando rutas principales este-oeste y norte-sur a través de las tierras altas centrales. Curiosamente, el texto no describe una batalla para capturar Siquem, sugiriendo o bien que fue tomada sin resistencia, o que había alguna relación preexistente entre los habitantes y los israelitas. Algunos estudiosos han notado que el área de Siquem tiene asociaciones con los patriarcas en el Génesis, particularmente con Abraham y Jacob, y han especulado que grupos relacionados con los israelitas podrían haber estado ya establecidos en esta región, facilitando el control israelita sin combate. Esta posibilidad encaja con teorías más amplias de que la conquista fue más compleja que una invasión externa simple, posiblemente involucrando alianzas con grupos locales, integración de poblaciones relacionadas y solo conflicto selectivo con ciertas ciudades-estado cananeas, con la región montañosa central asegurada desde Betel en el norte hasta el área al sur de Jerusalén. La narrativa de Josué cambia a describir la campaña sur. Esta campaña fue supuestamente provocada por una coalición de reyes cananeos alarmados por el tratado que la ciudad de Gabaón había hecho con Israel. Gabaón y sus ciudades asociadas, ubicadas en las tierras altas al noroeste de Jerusalén, habían engañado a los israelitas para que hicieran un pacto con ellos al pretender ser de un país lejano. Cuando se descubrió el engaño, el pacto fue honrado, pero los gabaonitas fueron relegados a servicio perpetuo. Cuando 5 reyes amoritas, liderados por Adonisedec de Jerusalén, atacaron a Gabaón por su tratado con Israel, los gabaonitas pidieron ayuda israelita. La respuesta de Josué fue una marcha forzada nocturna desde Gilgal hasta Gabaón, una distancia de aproximadamente 30 kilómetros, con considerable ganancia de elevación. Tal marcha forzada era una táctica militar estándar para lograr sorpresa táctica. La narrativa describe a la fuerza israelita llegando inesperadamente, causando pánico entre la coalición amorrita, que huyó por el paso de Bet-Horon. Este paso era uno de los corredores estratégicos más importantes en toda Canaán, descendiendo desde las tierras altas centrales cerca de Gabaón hacia las estribaciones y eventualmente a la llanura costera. Quien controlaba el paso de Bet-Horon, controlaba una de las principales rutas entre las tierras altas y la costa. El paso consistía en 2 pueblos, Bet-Horón Alta y Bet-Horón Baja, con un descenso pronunciado entre ellos. El terreno era ideal para emboscadas, con acantilados pronunciados en un lado de la carretera y pendientes empinadas en el otro.
Una fuerza defensora pequeña podía bloquear efectivamente a un ejército más grande en este paso angosto. En la narrativa, los israelitas persiguen a los reyes que huían por este paso, mientras piedras de granizo caen del cielo, matando a más enemigos que las espadas israelitas. Sea lo que sea que históricamente pueda estar detrás de esta cuenta, el detalle del paso de Bet Horon, siendo el sitio de una batalla importante, tiene considerable plausibilidad estratégica. Las batallas por el control de este paso están documentadas a lo largo de la historia, incluyendo conflictos durante el período macabeo y la revuelta judía contra Roma. La campaña sur descrita en Josué capítulos 10 continúa con la captura de varias ciudades: Maqueda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Estas ciudades forman un patrón geográfico coherente, moviéndose generalmente de norte a sur a través de las estribaciones y tierras altas del sur. Laquis era particularmente importante. Era una de las ciudades más grandes y fuertemente fortificadas en toda Canaán durante el Bronce Tardío, controlando rutas entre las tierras altas y la llanura costera en la región sur. Las excavaciones en Laquis han revelado fortificaciones masivas y evidencia de destrucción violenta en múltiples periodos. Una capa de destrucción data aproximadamente de finales del siglo XIII o principios del XII a.C., que corresponde aproximadamente al periodo tradicionalmente asociado con la conquista de Josué. Sin embargo, atribuir esta destrucción definitivamente a los israelitas es problemático porque múltiples fuerzas estaban activas en la región durante este periodo. Los egipcios habían campañas en Canaán. Los pueblos del mar estaban desestabilizando toda la costa del Mediterráneo oriental. Conflictos entre ciudades-estado cananeas eran comunes. Cualquiera de estos podría potencialmente haber sido responsable de las destrucciones observadas arqueológicamente. La lista de ciudades capturadas en la campaña sur de Josué corresponde generalmente a sitios arqueológicos conocidos en las regiones apropiadas, aunque no todos han sido excavados extensamente o muestran evidencia clara de destrucción en el periodo relevante. Lo que es estratégicamente notable es que la lista no incluye las principales ciudades de la llanura costera como Gaza, Askelón, Asdod o Ecrón. Estas ciudades permanecieron fuera del control israelita, eventualmente convirtiéndose en las ciudades principales de los filisteos. El texto mismo reconoce esto, con Josué capítulo 13 enumerando extensas áreas que quedan por conquistar, incluyendo toda la llanura costera filistea. Esta admisión de conquista incompleta es significativa. Si la narrativa de Josué fuera simplemente una invención propagandística posterior sin base histórica, esperaríamos que reclamara victoria completa sobre todos los enemigos. El hecho de que reconozca límites al control israelita sugiere que preserva alguna memoria de realidades geográficas reales. Los israelitas, según la narrativa, controlaban principalmente las tierras altas centrales y algunas áreas circundantes, pero no las llanuras costeras ni los valles principales, donde las ciudades-estado cananeas, con sus carros de guerra, tenían ventajas militares sustanciales. La geografía militar del antiguo Cercano Oriente favorecía fuertemente a las fuerzas con carros en terreno plano abierto. Los carros eran las armas de alta tecnología de la guerra de la Edad de Bronce Tardío, proporcionando movilidad, velocidad y poder de fuego mediante arqueros montados en carro. Sin embargo, eran inefectivos en terreno montañoso donde no podían maniobrar y eran vulnerables a emboscadas de infantería. Las ciudades-estado cananeas de las llanuras y valles principales tenían extensos arsenales de carros. Los textos egipcios de este periodo mencionan ciudades cananeas individuales teniendo cientos de carros. Los israelitas, tal como se describen en la narrativa de Josué, no tenían carros, eran principalmente fuerza de infantería, con algunos arqueros pero sin componente de caballería o carro. Esta disparidad tecnológica habría hecho extremadamente difícil para ellos derrotar a fuerzas cananeas en combate abierto en las llanuras. Pero en el terreno montañoso de las tierras altas, donde los carros no podían operar efectivamente, la infantería israelita podría tener ventajas, particularmente si usaba tácticas de emboscada y aprovechaba el conocimiento del terreno local. Esta realidad militar básica puede ayudar a explicar el patrón de control israelita concentrado en las tierras altas mientras las llanuras permanecían en manos cananeas o filisteas. La campaña norte descrita en Josué capítulo 11 involucró una coalición formidable de reyes del norte liderada por Javín, rey de Azor. El texto describe esta coalición como teniendo fuerzas masivas, como la arena que está en la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros. El sitio de batalla fueron las aguas de Merom, identificadas con un área en la Galilea superior. La narrativa describe otra victoria israelita decisiva, después de la cual Josué capturó y quemó Hazor. Hazor era indiscutiblemente la ciudad más importante de Canaán del Norte durante el Bronce Tardío. Las excavaciones han revelado que era enorme comparada con otras ciudades cananeas,
cubriendo aproximadamente 80 hectáreas, incluyendo tanto la ciudad alta fortificada como una ciudad baja masiva. Los textos egipcios se refieren a Hazor como la cabeza de todos los reinos de esta región. Su posición estratégica controlaba las rutas comerciales principales que conectaban Egipto con Mesopotamia y Anatolia. Quien controlaba Hazor controlaba el comercio del norte. Significativamente, las excavaciones en Hazor han encontrado evidencia de destrucción masiva por fuego en el siglo XIII a.C. La ciudad alta fue quemada intensamente y el yacimiento fue abandonado por un periodo antes de ser reocupado en la Edad de Hierro, con un carácter cultural diferente. El excavador principal, Yigael Yadin, argumentó que esta destrucción correspondía a la conquista de Josué. Otros arqueólogos han sido más cautelosos, notando que múltiples agentes podrían potencialmente haber sido responsables. Sin embargo, Hazor sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más fuertes que muestra destrucción en el periodo general tradicionalmente asociado con la entrada de Israel a Canaán. Lo que emerge de este análisis de la narrativa de conquista de Josué a través de la lente de la geografía militar es un cuadro matizado. Por un lado, la narrativa muestra un conocimiento sofisticado de la geografía de Canaán, las ubicaciones de ciudades importantes, las rutas estratégicas y pasos, y las realidades de la guerra en este terreno. La secuencia de la campaña, moviéndose desde un punto de entrada en el Valle del Jordán, estableciendo control del corredor central de las tierras altas, luego sistemáticamente reduciendo la resistencia sur y norte, sigue una lógica militar coherente. Los sitios específicos nombrados corresponden generalmente a lugares conocidos arqueológicamente, y algunos de ellos muestran evidencia de destrucción en el periodo relevante. Por otro lado, la narrativa presenta la conquista como mucho más rápida, completa y milagrosa de lo que el registro arqueológico apoya. La mayoría de los sitios nombrados en Josué, o bien no estaban ocupados durante el periodo apropiado, o no muestran evidencia de destrucción violenta, o muestran destrucción pero no específicamente atribuible a los israelitas en lugar de otros agentes. El patrón de asentamiento de la Edad de Hierro temprano en las tierras altas de Canaán sugiere un proceso más gradual de establecimiento que involucró principalmente nuevos asentamientos en áreas previamente escasamente pobladas, en lugar de conquista de ciudades existentes. Estas complejidades han llevado a una variedad de modelos académicos para entender los orígenes de Israel en Canaán. El modelo de conquista tradicional, tomando la narrativa de Josué más o menos al pie de la letra, ha sido ampliamente rechazado por la mayoría de los arqueólogos como incompatible con la evidencia. Un modelo de infiltración gradual propuso que los israelitas entraron en Canaán pacíficamente durante un periodo prolongado, estableciéndose en áreas desocupadas. Un modelo de revuelta campesina sugirió que Israel emergió de poblaciones cananeas locales que se rebelaron contra las ciudades-estado opresivas. El modelo de surgimiento interno más reciente propone que Israel se desarrolló principalmente de poblaciones locales en las tierras altas que gradualmente desarrollaron una identidad distintiva, con movimiento poblacional desde el exterior, jugando solo un rol menor. Cada uno de estos modelos intenta dar cuenta de diferentes aspectos de la evidencia. El modelo de conquista explica las narrativas bíblicas pero no la arqueología. El modelo de infiltración pacífica explica el patrón de asentamiento pero no las narrativas de guerra. El modelo de revuelta explica las discontinuidades culturales pero carece de evidencia directa. El modelo de surgimiento interno encaja mejor con la arqueología, pero requiere reinterpretar extensamente los textos bíblicos. Ningún modelo ha ganado consenso completo, y el debate continúa vigorosamente. Quizás la pregunta no es elegir un solo modelo, sino reconocer que la realidad histórica probablemente fue compleja y multifacética, involucrando elementos de múltiples procesos. Algunos grupos podrían haber entrado desde fuera, otros podrían haberse desarrollado internamente, algunos conflictos militares probablemente ocurrieron mientras que muchas áreas fueron ocupadas pacíficamente, y el proceso se extendió durante un periodo prolongado en lugar de completarse en unos pocos años. Las narrativas en Josué representan cómo este proceso complejo fue recordado, interpretado y narrado por generaciones posteriores, moldeado tanto por experiencia histórica como por propósitos teológicos. La geografía permanece como uno de los aspectos más confiables de la narrativa. Los lugares nombrados en Josué corresponden a sitios reales. Las rutas descritas siguen corredores naturales de viaje. Las consideraciones estratégicas reflejan las realidades de la guerra en este terreno. Esto sugiere que las tradiciones preservadas en el libro de Josué están enraizadas en conocimiento geográfico genuino de la tierra de Canaán y su geografía militar. Pero ¿cómo, cuándo y por quién este conocimiento fue adquirido? ¿Y cómo se relaciona con los eventos históricos reales del siglo XIII al XI a.C.? Siguen siendo preguntas abiertas que las generaciones futuras de arqueólogos e historiadores continuarán explorando.